Muy buenos días, tardes o noches, colegas. Espero se encuentren muy bien. Nicolás acá quien les habla. Les doy la bienvenida a esta masterclass de SOS Contador, en la cual estaremos revisando las diferentes funcionalidades del sistema. Algunos errores que suelen ser comunes entre los usuarios y algunos tips que les serán de gran utilidad para sacarle el mejor provecho al sistema. Perfecto. Ahora bien, comenzaremos a cargar nuestra primera quit. Tendremos que ir a esta sección de acá, en la cual nosotros acá vamos a tener todas nuestras quits que hayamos creado y vamos a crear nueva quit. Una vez que presionamos crear nueva quit, se nos va a abrir una pantalla adicional en la cual tendremos que ir cargando los datos de nuestra quit. ¿Sí? Agregamos una quit de ejemplo, en este caso, y podemos ver que solo se completa la razón social y algunos campos como la condición de IVA o la provincia, que esta información la saca nuestro sistema de las bases de AFIP. Entonces nos quedaría por completar algunas cuestiones como el tipo de empresa, que nosotros podemos seleccionarla. Por ejemplo, vamos a optar por comercial en este caso. Podemos copiar un plan de cuentas de una quit anterior. Esto les va a salir cuando ya tengan varias quits cargadas. Van a poder copiar el mismo plan de cuentas. Es decir, si yo a un mismo plan de cuentas le hice algunas modificaciones, le cargué nuevas cuentas, les modifiqué nombres, etcétera, voy a poder copiar ese mismo plan hacia una nueva quit. Bueno, si seguimos, continuamos, vemos que tenemos la condición de IVA, la provincia y la actividad. Acá puedo elegir cualquiera, puedo agregar un código y la presiono. Una vez que presiono continuar, puedo ver que se me crea directamente la quit. Bueno, ahora comenzaremos a ver un poco de lo que nos encontraremos en el momento en que nosotros nos loguemos en el sistema y ya tengamos cargada nuestra quit. En este caso nosotros nos encontraremos al principio con un panel de control en el que ya iremos viendo cada una de sus particularidades, pero a modo rápido nosotros nos encontraremos con una evolución de montos de quit, del quit seleccionado, quiere decir que yo estoy parado sobre esta quit. Entonces me va a mostrar la evolución de los montos, es decir, según los comprobantes de venta y de compras que tenga cargada, me va a mostrar cierta información, es decir, me va a mostrar un gráfico de barras. Para que me sea más fácil ver la información, yo en este caso particular no tengo cargado muchos comprobantes, no tengo cargado ninguno, por ende no me muestra ningún comprobante. Por otro lado, encontraremos las comunicaciones de la ventanilla de AFIP, que ya veremos que se puede delegar este servicio, es decir, para que el sistema absorba toda esta información y la exponga en estos recuadros de acá. Se pueden mandar mensajes entre usuarios, ¿por qué? Porque el sistema está pensado para un uso colaborativo, es decir, que se puede ir compartiendo base hacia nuestros colaboradores y se pueden ir dejando mensajes internos entre nuestros usuarios. Ok, una vez esto, vemos algunos otros más, como por ejemplo el vencimiento de cheques. ¿Por qué? Porque el sistema lleva un control de cheques, permite una gestión tanto de cheques propios como de terceros, y al dejar su fecha de vencimiento nos podrá ir avisando según nuestra configuración cuántos días faltan para el vencimiento de cierto cheque. Luego podemos ver los cargos de datos por periodo seleccionado, es decir, nosotros podemos seleccionar cierto periodo, que el periodo lo seleccionamos desde aquí arriba, y podemos ver si se han cargado cierta cantidad de ventas. Acá podemos ver que se puede cambiar por comprobante por usuario, comprobante por quit, por tipo de operación, etcétera. ¿Sí? Y acá por último tenemos si queremos asociar a alguna red social, como puede ser Twitter, que ahora creo que se llama X. Y más abajo veremos lo que son las performances de los servidores o bien del web service de la facturación electrónica. En cuanto a la performación de comprobantes, acá yo en este caso pude tomar este ejemplo en el cual se puede ver en la barra de arriba que quiere decir todos los que se han logrado cargar en menos de un segundo de forma correcta los comprobantes, y en otros casos en los que no se ha logrado en menos de un segundo. Y acá la performance de importación en menos de un minuto, es decir, cada vez que nosotros pasemos un comprobante, subamos el archivo y lo querramos importar, tendremos que ver si, por ejemplo, si no nos funciona o algo, podemos ver y confirmar que los servidores están funcionando de forma correcta por medio de este recuadro. Y por último, este les va a servir por si no están logrando obtener CAE. Por ejemplo, pueden ver si la web service de AFIP está funcionando correctamente, porque si no funciona AFIP, tampoco van a poder lograr obtener el CAE en nuestro sistema. Así que desde acá pueden controlar toda esta información para que les sea útil a la hora del uso del sistema, ¿sí?
por acá al último encontramos un último recuadro que es comprobantes con inconsistencia, duplicados o sin CAE. Lo que busca esto es evitar cualquier tipo de error o cualquier tipo de confusión. ¿Para qué? Porque nosotros vamos a poder ver acá los comprobantes con inconsistencia, que quiere decir que hay alguna anomalía en este comprobante, un duplicado, por ejemplo, que en principio no lo va a dejar el sistema cargar, pero por las dudas el sistema hace un control diariamente y informa si es que hay alguno. Y por último, los sin CAE, que es decir, todos los comprobantes que no tengan un código de autorización. Tendremos una sección de botones en los cuales podremos ir recorriendo, en los cuales tenemos inicio, asistente de AFIP, gestión, contabilidad, sueldos, estudio. Ya los iremos viendo a cada uno en el correr de esta clase. Y por último tenemos acá lo que es un menú rápido, que podemos optar por activarlo o desactivarlo desde acá al último, inicio. Vemos desactivar barra menú rápido, desactivar barra indicador de clientes, que la barra de clientes es la siguiente, la que se ve acá abajo, que no sé por qué en mi computadora no se está viendo. Si algunas veces no se le ve algo correcto, lo recomiendo es alejar o acercar el zoom, que es algo importante. Y luego contamos con lo que es uno de los botones en los que van a estar haciendo uso bastante al principio, que es soporte técnico. Desde acá es donde nosotros manejamos absolutamente todas las consultas del sistema. Cuando ustedes presionan este botón y presionan acá consultar un tema técnico contable puntual, acá pueden escribir el motivo, la descripción y pueden agregar enviar alguna captura o archivo. No desde acá particularmente, sino que una vez que escriben el mail, presionan enviar. En el momento exacto que se envía, les va a llegar una copia de ese mail que están enviándonos a nosotros, y desde allí podrán abrir ese mail y adjuntar las capturas y volver a enviarlo, ¿sí? Bueno, eso es algo que quería aclarar. Voy a repasar de vuelta qué otros botones tenemos en este botón de soporte técnico. Acá contaremos con lo que son todos los tutoriales. Tendremos una gran cantidad de tutoriales ordenadas alfabéticamente o bien por un índice, ¿sí? Y que se puede buscar por este lado. Y si no, por otro lado, puedo poner SOS Contador en Google y el tema que yo quiero buscar, y voy a encontrar la mayoría de los instructivos y podré autogestionarme para encontrarlos y no tener que ir buscando por acá. Y por ahí es más fácil y más rápido la búsqueda de Google, ¿sí? Por último, tenemos últimos tres botones. Compartir base, que esto ya lo veremos, pero como les había comentado, al ser el sistema de uso colaborativo, van a poder invitar a sus colaboradores para que, por ejemplo, yo le puedo dar un acceso a mi cliente para que haga la carga de datos, por ejemplo. Entonces le puedo dar un cierto permiso, ya sea data entry, o si necesito, por ejemplo, auditor, que solo pueda ver pero no pueda cargar nada. Todas esas cuestiones yo le voy a poder compartir base a un cierto usuario para determinadas queries o a todas mis queries, dependiendo el tipo de permiso que yo le quiera dar a este usuario. Y por último, como ya había comentado, el tema de que acá me aparecerán todas mis queries. Una vez explicado lo anterior, pasaremos de lleno al tema de la configuración de nuestra query. La ventaja que presenta el SOS Contador es que en pocos minutos y de forma muy sencilla, a diferencia de otros sistemas, podremos tener nuestra base en condiciones óptimas para poder comenzar a cargar la información de nuestros clientes. Desde inicio, configurar quit, procederemos a recorrer cada una de las solapas para que de este modo, en pocos minutos, tendremos todo listo para comenzar a utilizar el sistema. Para esto recomendamos tener a mano la constancia de inscripción en AFIP, la de impuestos a los ingresos brutos y los diferentes puntos de venta con los que cuente nuestra cuenta. De ese modo comenzaremos, una vez teniendo esto en mano, con la solapa de datos básicos. En la misma podremos especificar, valga la redundancia, las cuestiones básicas de nuestra cuenta, como son la razón social, el nombre que le dejaremos para los listados, la jurisdicción, la condición frente a IVA, como así también los datos de las diferentes actividades con las que cuente, ya sea que lo vamos a poder buscar por código, como por ejemplo les muestro aquí, o por el nombre, ya sea aserrado y cepillo de madera nativa, por ejemplo. Una vez finalizado, recordemos presionar guardar, ya que si no
no podrá guardar nada el sistema. Una vez guardado, pasamos a la siguiente sección, que es la de puntos de venta, centro de costos y modelos, en la cual acá tendremos que ir agregando el número del punto de venta, su actividad predeterminada, como así también su jurisdicción, y algo fundamental acá es el tipo que le daremos al punto de venta, ya que no va a ser lo mismo para obtener, por ejemplo, facturas de crédito electrónica que para obtener facturas normales o bien de líquido producto en el caso del agro. Por ende, esto es muy importante determinarlo de forma correcta. El resto de los datos son datos adicionales que pueden o no modificar. Esta sección de acá recomendamos no modificarla. Y por último podremos dejar activo o inactivo ciertos puntos de venta desde esta última columna. Si seguimos para abajo, bueno, en este caso se puede ver que tengo varios puntos de venta cargados, pero nos encontramos con lo que son los centros de costo. Los centros de costo nos van a ser útiles ya que vamos a poder agrupar los diferentes egresos que tengamos según un criterio que nosotros tengamos. En este caso yo, por ejemplo, tengo cargado el centro de costo general, que lo tengo activo, acá lo puedo desactivar. Por ende, luego en cada comprobante, en cada asiento que yo vaya cargando, le voy a poder determinar mi centro de costo. Una vez que yo le determino el centro de costo que quiero que vaya ese comprobante o asiento, voy a poder emitir diferentes informes como pueden ser el mayor, el sumas y saldos, los resúmenes de venta, los resúmenes de compra, etcétera, por ese determinado centro de costo. Entonces podremos tener la información dividida por centro de costo, como es, por supuesto, lo que vamos a estar buscando al cargar uno de estos. Y por último, en esta sección tendremos lo que es el modelo de asiento. Los modelos de asientos son aquellos, nos va a ser muy útil para aquellos asientos que nosotros cargamos de forma repetida, en los cuales se involucren siempre más o menos las mismas cuentas, como puede ser, por ejemplo, un asiento de sueldo que yo lo cargo de forma mensual, no cambia mucho más que los montos, por ende, yo puedo cargar ese modelo, le doy determinado nombre y luego desde contabilidad, asientos manuales y de cierre, que se los voy a mostrar, nosotros podemos cargar cierto modelo. Yo en este caso no tengo cargo ningún modelo, pero acá se puede ver que yo puedo cargar un nuevo modelo. Le doy el nombre, por ejemplo, de prueba, le doy confirmar y acá ya sí le puedo cargar el centro de costo, como justo les estaba comentando, una cierta jurisdicción, una leyenda y las cuentas que involucren. Una vez finalizado le damos guardar y de ese modo ya solo el sistema guardará automáticamente el modelo dentro de nuestra planilla. Ahora sí, continuaremos con la siguiente, que es data fiscal. En data fiscal, yo creo que es una de las solapas más importantes que tenemos que prestar atención, ya que no solo estaremos indicando el inicio de actividades, el cierre, sino que cada una de estas fechas tendrá un comportamiento determinado y nos va a ser importante que nosotros la definamos de forma correcta para hacer un buen uso del sistema. Como por ejemplo, inicio de actividades. El inicio de actividades dependerá si la quit que yo estoy cargando es una persona jurídica o una persona física. En el caso, por ejemplo, de ser una persona jurídica, la fecha va a ser la del contrato constitutivo, pero en caso de ser una persona física, va a ser la fecha de alta en el impuesto. ¿Sí? Ahora bien, pasaremos a lo que es el cierre de ejercicio. Bueno, en este va a ser dependiendo de si tenemos un ejercicio regular o irregular y también lo podremos consultar en las bases de AFIP. Pero el otro punto importante es el asiento de apertura. Este es importante para que se tomen correctamente los coeficientes al correr el ajuste por inflación automatizado con el que cuenta el SOS contador, que lo veremos más adelante. Y bueno, cuando yo determine correctamente este asiento, se considerará la anticuación a fecha de cierre de ejercicio anterior cuando se aplique el ajuste. Es decir, si yo en este caso tengo el 1 del 1 del 2021, me va a tomar la información desde el 31 del 12 del 2020 para poder aplicar el ajuste por inflación de punta a punta y se tomen de forma correcta los coeficientes a la hora de correr el ajuste. Por último, bueno, podemos ir recorriendo los diferentes
campos que tenemos que ir seleccionando y revisando, pero son bastante intuitivos. El asiento de reclasificación de resultados, acá podemos elegirlo. La denominación de la quit, el tipo de persona, el apellido, los nombres, el domicilio del contribuyente, los datos impositivos, si es agente de retención de IVA, de percepción, si tiene servicio doméstico, si tiene empleados, si es agente del SICOS. Acá podemos cargar el código del impuesto SICORE, el régimen y la forma de pago de AFIP. Esto es información para ustedes. No impactará la forma de pago de AFIP, por ejemplo puede ser VEP, no impactará en ningún lado, sino que es una cuestión para que ustedes puedan ingresar a esta solapa y revisar los datos que tiene en esta cuenta. Y por último acá, datos para estados contables. Esto es una herramienta que se está trabajando, que se sacará lo antes posible, pero por el momento no lo veremos ya que no está aún disponible esta herramienta. Por otro lado, pasamos a lo que es el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Acá tendremos que determinar si va a ser un agente de retención de impuesto a los ingresos brutos o un agente de percepción de impuesto a los ingresos brutos. El código del régimen, en caso de percepciones, si tengo percepciones IRCAR, el origen, bueno, el tipo de presentación, esto es importante, si va a ser por devengado de forma mensual o percibido quincenal. Y acá ya empezamos con cuestiones importantes. El primer año. Ojo, porque si yo presiono que mi quit va a estar dentro del primer año, es porque se aplica la asignación directa, sin importar los coeficientes que yo ingrese más abajo. Si yo presiono primer año, todo lo que yo ingrese en cierto comprobante con determinada jurisdicción, todo ese monto o ese saldo pasará a dicha jurisdicción. Eso es lo que significa la asignación directa. Entonces, a tener en cuenta este checkbox. Si lo destildo, tendrá en consideración los coeficientes si es que yo tengo un convenio multilateral. Ahora, acá también puedo incluir o excluir, dependiendo si tildo o destildo estos dos checkbox, los montos exentos en base imponible de impuesto a los ingresos brutos o no grabados. Exentos y no grabados en IVA. Entonces, de ese modo yo puedo extraer o dejarlos fijos a los montos que yo haya ingresado en los comprobantes exentos o no grabados y que pasen a la base imponible de impuestos a los ingresos brutos. Continuando, tenemos la condición frente a IVA, que como decía, que puede ser convenio multilateral, exento o local, en caso de tener una sola jurisdicción. El código, la jurisdicción cede que este dato lo va a tomar desde datos básicos, por ende este dato no le permite el sistema modificarlo desde aquí, sino que tendrá que acercarse a datos básicos. Y por último, los montos mínimos de base imponible o mínimo de impuesto determinado, y esto acá hago una aclaración, ya que dependerá la condición. Porque si yo tengo impuesto a los ingresos brutos, convenio multilateral, podrán ver más acá abajo que yo voy a tener un mínimo acá para poder ingresar. En cambio, si yo tengo local y tengo una sola jurisdicción, en este caso sí voy a poder agregar acá un mínimo de base imponible y un mínimo de impuesto determinado para todos. No importa la jurisdicción que yo haya cargado en el comprobante, va a respetar esto. Por eso es que solo funciona con local y no con impuesto a los ingresos brutos convenio multilateral. ¿Sí? Atención, esto es importante, el coeficiente 0 tendrá como resultado la asignación directa en SEME, es decir, si yo acá, por ejemplo, en Buenos Aires le agrego la jurisdicción 0, va a tener asignación directa todos los comprobantes que yo haya cargado a la jurisdicción de Buenos Aires. Utilizar 0 para asignación directa en el SEME o utilizar el coeficiente correcto en caso de corresponder y utilizar el valor 0,001 en caso de actividad especial. Bien, bueno. Ahora sí vamos a lo que es el caso de actividad especial. En el caso de actividad especial, el porcentaje de sede, que va a ser este, va a ser el número entero. Es decir, yo voy a, por ejemplo, dar el posee actividad especial, código de régimen, vamos a poner, por ejemplo, el régimen 10, que es el 80 y el 20. En este caso, a la actividad sede le va a corresponder el 20%. Entonces, yo no tengo que poner 0,20, tengo que poner 20. De ese modo, el 80 restante lo sacará por descarte el sistema. Esta es la forma correcta de dejar.
Si yo, por ejemplo, tuviera más de una actividad, yo puedo determinar que esta sección, esta actividad, cumpla con lo que es la actividad especial y el resto de las actividades, si yo no agrego ningún campo, ningún dato, perdón, en estos campos, va a respetar los coeficientes que yo tenga de este lado, ¿sí? Bien. Ahora, tener en cuenta que tenemos esta sección para agregar coeficientes y esta última, que va a ser para enero, febrero y marzo. Esto me va a servir para luego, cuando en abril hagamos presentemos el CM05 y ya tengamos los nuevos coeficientes, yo podré volver a ver la información con los coeficientes de enero, febrero y marzo, porque los voy a tener aquí, los voy a poder ingresar y luego podré hacer el ajuste correspondiente en abril como corresponde. ¿Sí? Ahora bien, pasaremos directamente a lo que es WhatsApp, mail e impresión. En este caso, datos para el envío de mensaje de WhatsApp, esto es una funcionalidad que se ha agregado hace muy poco, en la cual le permitimos a los usuarios enviar por medio de un WhatsApp, indicando el número de WhatsApp en cada uno de los clientes, los comprobantes. Entonces yo les voy a mostrar acá un ejemplo que yo tengo cargada de información en el 2021, si no me equivoco, ¿correcto? Acá dentro de los 3 puntos yo tendré esta última opción, que es imprimir o enviar por WhatsApp. De este modo, siguiendo el instructivo, es algo que no aclaré, pero todo lo que yo voy comentando está dentro de los instructivos. Todo lo que puedan encontrar lo van a encontrar en los instructivos, los diferentes informes, las diferentes funcionalidades, las diferentes rutinas con que cuenta el sistema, está todo documentado y hecho para que ustedes puedan utilizar estos links, estos instructivos para guiarse, ¿sí? Así que bueno, si no, la otra posibilidad es buscando en Google SOS Contador y el tema que quieran conocer, y ahí les saldrán las diferentes páginas web en las cuales encontrarán los diferentes instructivos para buscarlos. Volvamos a lo que es la configuración de Quit. Bueno, acá tenemos lo del mail, como había comentado, los datos para envíos de mails, porque nosotros podemos también enviar de forma masiva los mails. Acá nosotros tenemos una herramienta que se llama acciones masivas. Si yo presiono acá, tengo la posibilidad, por ejemplo, de enviarles por mail solo los no enviados. Si presiono enviar, se van a enviar a cada uno de estos clientes, les va a llegar un mail con la factura. ¿Qué factura? La siguiente. En este caso sí, ejemplo webinar, esta es la factura que se va a cargar en el sistema. ¿Sí? Bien, continuando, tenemos la posibilidad de configurar un CMT propio. ¿Qué es un CMT propio? Bueno, cuando nosotros enviamos de la forma que yo comenté recién, el mail, se envía como el remitente SOS Contador. Ahora bien, si yo quiero que salga el mail de mi estudio, yo tendría que configurar un CMT propio. En esto hay un instructivo que se explica al detalle cómo hacerlo, pero bueno, tengo que, una vez configurado todo, determinar el servidor, el mail, el usuario, la contraseña, y ahí sí ya podré comenzar a enviarles a mis clientes desde mi usuario, desde mi mail, la factura, y no les va a llegar desde el SOS Contador. Acá tendrán algunos datos adicionales que podrán agregar para esos envíos, ya sea un encabezado, un asunto, un pie que nosotros le querramos dar. Acá podremos configurar determinados datos para las facturas en PDF o impresas que nosotros tengamos predeterminados, como puede ser el encabezado, ciertas observaciones, alguna leyenda, el número de copias, etc. Y lo último tenemos acá datos, que es esto de datos para recordatorio de quién me debe, a quién debo. Es una sección con la que cuenta el sistema de la parte de gestión. Estos dos informes que pueden ver aquí, quién me debe, a quién le debo. En estos casos nos van a aparecer las deudas que nosotros tengamos o tengan nuestros clientes hacia nosotros de todo lo que haya cargado en el sistema. Todo lo que yo tenga en el sistema cargado de este cliente o de cierto proveedor me va a llegar acá y yo voy a poder verlo
Y si yo quiero, por ejemplo, enviarle un aviso a mi cliente de que me debe cierta cantidad de plata, lo puedo hacer mediante el botón del mail, si es que lo tengo agregado, porque en este caso, por ejemplo, dice sin mail, yo le podría agregar cierto mail acá y enviárselo. Bueno, para eso es esta sección de acá, de datos para recordatorio, yo le voy a poder agregar un asunto, una leyenda y la firma si es lo que lo requiero. Y por último tenemos lo que son los datos para las impresiones de los libros de IVA. Los libros de IVA los pueden encontrar en el libro de IVA Ventas, libro de IVA Compras. Los puedo imprimir y les puedo determinar ciertas cuestiones como la leyenda, la página inicial, etcétera. Acá tenemos otro que es los datos para el libro diario. Acá voy a poder determinar las páginas de inicio en las que quiero que a la hora de imprimir el libro diario, quiero que la primera hoja me salga con cierta numeración, entonces desde acá lo voy a poder configurar. Y puedo, por ejemplo, omitir, la impresión de los encabezados, tanto en el libro de IVA como en el diario. Lo voy a mostrar acá, tanto el libro diario como el libro de IVA. Acá van a poder ver la parte del libro diario que les comentaba, que en el encabezado no podré omitirlo o dejarlo. ¿Ves? Este encabezado que está por acá, yo lo puedo omitir. A lo mismo que en el libro de IVA ventas o compras sale un encabezado similar, entonces lo podré omitir. Por último, tenemos lo que son yo le puedo agregar un logo o una marca de agua a mis facturas, a mis comprobantes. Recuerden siempre cargar con el tamaño que les exige acá para que quede correctamente dentro de la factura. Lo mismo que la marca de agua, tiene cierta cantidad de píxeles. Nosotros lo que solemos hacer es utilizar el Paint y cambiar el tamaño de la imagen según corresponde, si es que no tienen para informarle a su diseñador que le diseñó el logo que le cambie ese tamaño al que corresponde con el sistema. Lo pueden hacer simplemente con Paint y les queda correcto. Y por último pueden establecer una firma digital y tenerlo tanto en los recibos de sueldo como en los comprobantes de cobros y de pagos, ¿sí? Así que bueno, continuando, nos quedan solo 3 solapitas y ya terminamos con todo lo que es la configuración del quit. En esta solapa tenemos todo lo que es lo que yo puedo delegar a AFIP para que haga el sistema. ¿Esto qué es? Por ejemplo, en el sistema pueden emitir facturas electrónicas. Lo que se hace es habilitar un web service, ¿sí? Y que tienen que delegar el servicio al SBS contador. En esto hay un instructivo muy detallado con paso a paso cómo debe hacerse. Lo mismo que con la consulta y lectura de comunicaciones, nos van a llegar las ventanillas, como les había mostrado anteriormente, a ese recuadro al inicio. Bueno, para hacer eso lo tienen que delegar. Y por último tenemos también lo que es la autoimportación de comprobantes, que por el momento, por la resolución que sacó AFIP, que no permite el ingreso de bots a su plataforma, ha quedado suspendida de forma temporal, pero esta es una funcionalidad que está en el sistema, si bien aún no está habilitada, pero está. En cuanto a la resolución se revoque, que se está tratando de hacer, tenemos entendido por los diferentes consejos, se volverá a activar. Entonces tenemos esa posibilidad también de delegar el servicio para la autoimportación de comprobantes, o bien también lo pueden hacer para tener la posibilidad de tener sus quits en esta letrita A que dice acá, poder permitir que al presionarlo les abra directamente su AFIP a esa quit y no tener que ingresar a AFIP, ingresar la quit, ingresar la contraseña, sino que presionando su botón ya directamente entran a la AFIP. Una vez realizado todas las delegaciones, pueden presionar acá para que acepte el SBS contador mediante un bot por las madrugadas estas delegaciones. Si no se logra la delegación porque AFIP no está funcionando, que puede suceder que no esté funcionando la AFIP, entonces en ese momento no se logra obtener la autorización de la delegación, el sistema va a volver a intentar, y si en caso de que les dé error, nosotros intentaremos manualmente, así que no sea ningún problema. Por último nos quedan las últimas dos,
No sé si lo había comentado anteriormente, pero el sistema cuenta con una app para facturar que ustedes le pueden brindar a sus clientes como un servicio adicional, en la cual les permitirá realizar ciertas facturas sin la necesidad de tener que comprar un controlador fiscal, que sean elevados sus precios de forma considerable. Acá con una impresora térmica de cierto calibre lo podrán realizar a todas las facturas de forma correcta y legal. Entonces será una reducción de sus costos importante para sus clientes y le podrán, con esta aplicación, a medida que se van cargando los comprobantes, se van pasando de forma automática al sistema, es decir, se van cargando esos mismos comprobantes de forma automática al sistema, por ende, en el momento en que se carga toda esa información, ya también tenemos cargado todo lo que es la contabilidad y ya listo, preparado para revisar los informes y de ese modo poder presentar las diferentes impuestos que tengamos, ¿sí? Acá vamos a tener datos predeterminados para facturas. Esto recomiendo revisar siempre el instructivo, la alícuota, la cuenta contable que nosotros queremos utilizar como predeterminada, el centro de costo, las cuentas contables para cobros, porque podemos dar como cobrados esos mismos comprobantes, los podemos generar su propio cobro. Así que bueno, toda esta información recomiendo revisarla porque es similar a lo anterior. Podemos configurar un logo, ciertas configuraciones del ticket, del pre-ticket, etc. Recomiendo ver completamente el instructivo. Y por último tenemos la fecha de corte y avanzadas, que acá son configuraciones adicionales que se le puede hacer a la quit. Nosotros tenemos acá cuestiones que se van a topar de forma seguida, que son, por un lado, la fecha de corte de gestión y la fecha de corte de contabilidad. Ambas se actualizan con el cierre. Primero, perdón. La fecha de corte de gestión se actualiza por medio del cierre de IVA, es decir, cada vez que yo cierre el IVA, se me va a actualizar esta fecha. Todo lo que yo quiera cargar o modificar anterior a esta fecha, no lo podré hacer. Me saltará un error que dice fecha de corte de gestión posterior a lo que usted está intentando cargar, por ejemplo. De ese modo, yo tendré, si yo realmente necesito hacer un cambio, tendré que venir acá, modificarle, por ejemplo, para que sea al 2020, si es que estoy queriendo modificar algo al 12 del 2020, y ahí sí podré cargar la información. Si no, el sistema me evita. ¿Esto qué busca? Busca evitar inconsistencias o busca que sea modificada cierta información que ya fue presentada. Por eso recomendamos llevar al día el sistema y cuestión de que a medida que se van cerrando los IVA se va actualizando y esa información ya queda lista y no puede ser modificada. Y por último la fecha de corte contable que se va a ir actualizando en los cierres de ejercicio. Una vez aclarado esto, vamos a pasar a lo que son los datos predeterminados para importaciones. ¿Por qué hemos agregado esta cuestión? Como les comentaba anteriormente, la autoimportación, como ha sido suspendida temporalmente, desde el área de sistemas han sacado una rutina más avanzada que la anterior que teníamos de mis comprobantes, que se podía hacer de forma manual, pero teníamos que ir haciendo la carga por mes y por periodo. Entonces ahora, y por quit, perdón. Ahora lo que han sacado es una nueva rutina que se llama multicompro. Yo desde inicio importar datos desde AFIP múltiples desde mis comprobantes, yo puedo cargar los archivos de varios periodos y de varios quits al mismo tiempo. Lo que yo tengo que tener es bien organizada la información, los archivos que tengan correctamente el número de quit, pero yo podré agilizar toda esta carga. Además de que se ha incorporado la posibilidad de importar los portales de IVA, tanto de CSV como de Excel, que como se puede ver acá, se cuenta con mayor información más detallada que la que son lo de mis comprobantes, que solo poseía el número de CAI y alguna información más acotada respecto de lo que es el portal de IVA CSV, que como por ejemplo se puede ver que discrimina percepciones, discrimina los netos por alícuotas, el porcentaje del crédito fiscal computable, etcétera. También hemos agregado la posibilidad de importar archivos PEM. Así que bueno, eso
Para eso es esta última configuración de quit de avanzada que les estaba mostrando, de datos predeterminados para las importaciones. Acá recomendamos revisar, por supuesto revisar junto al tutorial, pero acá yo podré determinar para los comprobantes, las provincias, la cuenta contable, si quiero dar por canceladas las ventas, a qué cuenta, etcétera. ¿Sí? Por último tengo lo que son lo que es la configuración de los mails que envía nuestro sistema hacia sus usuarios o al usuario propietario de la quit. Le podemos determinar si queremos enviarlo o no a cierto mail. Por ejemplo, el mail de aviso de vencimiento, el sistema cuenta con todos los vencimientos cargados y te da la posibilidad de que te llegue un mail con ciertos días de anticipación para que te informe. Lo mismo con eVentanilla, te da la posibilidad de enviarlo a tu cliente o a vos. El autoimpo, bueno, como había comentado, y de cheques. Nosotros podemos determinar ciertos vencimientos de cheque que nos avise cierta cantidad de días anteriores. Entonces esto lo podemos también enviar por mail, pero podemos configurarlo si queremos que nos lo envíe, si se lo queremos enviar al cliente o que nos llegue a nosotros. Lo mismo con la posición de IVA al día 25, etcétera. Otra cuestión es más, son los que son los plazos de pagos predeterminados para clientes. Esto lo podemos determinar acá y la condición de venta que quiero que tengan ciertos clientes. Es decir, si yo quiero que yo sé que todos mis clientes me pagan de contado, lo pondré de contado. Si el cuenta corriente dentro de los 45 días, también lo puedo determinar. Y por último tendremos una sección de todos los checkbox que recomiendo revisarlos uno por uno, pero fíjense que son gestión, es decir, engloba toda una cuestión de la parte de lo que es gestión, que son la carga de ventas, compras, cobros, pagos, movimiento de fondos. Y por otro lado tenemos la admisión de ciertas cuentas contables, porque de forma predeterminada hay cuentas que no pueden estar en ciertas rutinas, pero si vamos a esta sección podemos habilitarlas. Podemos habilitarlas en ventas, podemos habilitarlas en compras y podemos habilitarlas en cobros y en pagos. Recomiendo leerlas una por una para ver cuáles son las que nosotros necesitaremos. Acá tenemos lo que son ciertos impuestos, si vamos a admitir, por ejemplo, un saldo a favor del segundo párrafo negativo, si quiero mostrar un ITC completo, etc. Recomiendo revisarlo. Y acá sí tenemos algo importante que es si voy a utilizar en la contabilidad la fecha de IVA o la fecha del comprobante. O usar la fecha de IVA para asientos automáticos y fecha de comprobante para asientos manuales. Ya veremos cuando pasemos a la sección de la gestión que a la hora de la carga de un comprobante yo puedo determinar una fecha de IVA y una fecha del comprobante. Y dependiendo de cómo quiero que se siga la contabilidad, yo puedo determinarlo. Nosotros en particular recomendamos lo que es usar la fecha de IVA. Importaciones intraimposos, puedo omitirla. ¿Esto qué es? Si yo tengo un cliente y ese cliente está dentro de las bases del SOS contador, es decir, otro usuario o esa misma quit tiene dada de alta una quit en el sistema y tenemos comprobantes compartidos entre nuestra quit y la de él, y en nuestro sistema no está ese comprobante, el sistema puede detectarlo en el momento que se obtuvo cada de un cierto comprobante a ese cliente o a ese proveedor y puede importarlo de forma automática. Les puede ser útil o no, recomendamos analizarlo a su criterio y ver si lo omiten o no. Y por último tenemos la forma de eliminar una quit. Si yo quiero eliminar cierta quit, por ejemplo la que tenía creada, solo ingreso a la quit y presiono eliminar. Como podrán ver, en pocos minutos y de forma muy sencilla y muy didáctica, hemos podido revisar cada uno de los puntos y ya estamos listos para pasar directamente a lo que es la carga de la información de nuestro quit y comenzar a utilizar de lleno nuestro sistema. Perfecto, ya terminamos de ver todo lo que es la parte de la configuración de quit del sistema. Ahora sí podemos arrancar de lleno con el tema de la carga de comprobantes dentro del sistema. Para eso comenzaremos con la sección de gestión, que gestión yo le llamo a lo que es ventas, compras, cobros, pagos y movimientos de fondo, que lo podremos ver desde inicio
ventas, compras, cobros, pagos y movimiento de fondo. Y también tenemos acá la parte de cargar comprobantes. Pero a mí sinceramente me gusta más ir directamente a cada una de las rutinas y cargar los comprobantes. ¿Por qué? Porque de ese modo yo puedo ver qué tengo cargado anteriormente. Pero les mostraré las dos formas. Si vamos a inicio, cargar datos, podemos ver que desde arriba podemos determinar si nosotros queremos una carga resumida o detallada. Esto va a depender de si quiero que se carguen productos o no. Si quiero cargar una compra, una venta, un movimiento de fondo, un cobro, un pago. Y de forma sencilla, con la ayuda de Enter, yo puedo ir pasando las diferentes secciones o los diferentes campos e ir rellenando con lo último que tiene el sistema la información. Entonces la carga se facilita y se agiliza muchísimo. Pero como les comentaba, a mí me gusta ir directamente hacia la rutina en sí. Si yo quiero cargar una venta, me voy a ventas y yo me fijo acá que la última que tengo acá es la A116. Entonces puedo ir y cargar, por ejemplo, la vamos a cargar en el mismo punto de venta para ver que el sistema solo lleva la correlación. Cargaremos la cuenta contable, el monto, el centro de costo, la jurisdicción. Acá en esta sección de más impuestos y percepciones, yo puedo cargar, por ejemplo, si quiero la percepción de, vamos a poner la percepción a pagar Buenos Aires, por ejemplo, que sea de 10. Siempre recordar, poner el régimen. Y en esta sección de acá nosotros tenemos un signo más que me preguntarán para qué sirve. Y esto sirve para habilitar estos demás campos que, como se puede ver, están bloqueados. ¿Y por qué están bloqueados? Están bloqueados porque si nosotros volvemos para atrás y vemos, en el anterior, es decir, en la última carga, no se utilizó ninguno de estos campos. Entonces, para facilitar la carga, el sistema te bloquea las demás, para que pase más rápido. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es, presionando este botón, habilito los demás campos. Así de sencillo, yo presiono guardar y se me va a guardar el comprobante que tenga. Así como cargo este comprobante, solo pasa directamente a lo que es la contabilidad. ¿Yo de dónde voy a poder ver esto? Desde contabilidad, asientos automáticos, desde gestión. Yo acá voy a poder ver cada uno de los asientos que tenga cargado, en realidad cada uno de los comprobantes que tenga cargado y su respectivo asiento. Si yo presiono este botón, acá del lado derecho podré ver el asiento que se ha hecho para esta venta. ¿Sí? Volvamos hacia las ventas. Lo que les quería mostrar acá es que cuando yo abro este comprobante, acá a mano derecha también encontraré el asiento que se ha generado por ese comprobante. Podremos ver los últimos cobros que se han realizado, las cantidades de ventas que tiene este cliente, etc. Es decir, nos sale un resumen de cuenta corriente de este. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo que son los últimos comprobantes, que yo puedo ver si son de compras, ventas, movimiento de fondos, etc. Puedo ampliar la cantidad de comprobantes que yo quiero ver dentro de mi sección, es decir, de mi pantalla. Si yo tengo una gran cantidad de comprobantes, la puedo ampliar. Puedo, por ejemplo, exportar estos comprobantes hacia Excel, hacia CSV, hacia un archivo de mis comprobantes o hacia un archivo de LID, etc. Y por último, contamos con lo que es una herramienta fundamental, que son los filtros. Como pueden ver acá, van a ver un embudo en cada uno de los campos y este checkbox que pueden tildar o no, que es las acciones masivas. Vamos primero con los filtros. Si vemos por el lado de los filtros, puedo yo acá seleccionar y ver todo lo que tenga cargado desde el año 2020 y me va a dar toda la información. Lo mismo con los clientes. Si yo quiero algún cliente especial, presiono, busco a este usuario, a Lanis, por ejemplo, y pongo filtrar y me va a filtrar este comprobante. Lo mismo con la numeración, el punto de venta, el tipo de comprobante, si hace factura, nota de crédito, la letra. Y así puedo aplicar un montón de filtros para poder ver mis comprobantes de la forma que yo necesite. Veamos acá, puedo también filtrar por el tipo de alícuota, si contienen o no contienen otros impuestos. Esto ya lo van a entender más adelante cuando les explique el tema de los otros impuestos cuando se importan mis comprobantes.
Lo puedo filtrar por las que tienen CAE, por las que no. Y tenemos por último los estados de asociación, que estos estados de asociación depende si tenemos cobros o pagos realizados sobre estos comprobantes y si los hemos asociado. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener tres tipos de estrellas. Acá se puede ver que yo tengo estrellas que son blancas. Esto quiere decir que estas estrellas, que la asociación, no hay ninguna asociación con otro comprobante. Es decir, no existe un comprobante de cobro que me cancele este comprobante. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, vamos a hacer uso de las acciones masivas, puedo cargar un cobro de forma automática para este comprobante. Días, fecha de cobro, le vamos a poner 0, vamos a poner caja, registra el cobro. Van a poder ver que la reoperación se realizó exitosamente. Yo si voy a cobros, inicio cobros, voy a ver el cobro generado recientemente. Todos los que sean nuevos les van a aparecer con la letra N. AM quiere decir acciones masivas. Volviendo, voy a ver que la estrella me cambió de color. Ahora es azul. Si yo presiono esta estrella voy a poder ver que están asociadas ambos comprobantes. ¿Y cuándo van a estar completamente asociados los comprobantes? Van a estar completamente asociados cuando el monto de la venta sea exactamente igual al monto de la compra. Perdón, de la venta con el cobro. Así que esa es la forma en la que nosotros podemos asociar y de ese modo llevar correctamente las cuentas corrientes de cada uno de nuestros clientes o nuestros proveedores. Ahora bien, todo esto es para la sección de parte de carga manual de los comprobantes. Ya vimos todo lo que es las acciones masivas, que pueden ver, acá tenemos un montón de herramientas que ustedes lo van a usar diariamente, como pueden ser, si yo quisiera y tuviera delegado el servicio de web service para obtener facturas electrónicas, yo podía pedir el CAE de estas tres facturas con este solo botón y se obtienen los tres, podría enviarlos por mail, podría copiar, por ejemplo, estos comprobantes hacia el próximo mes, si yo sé que se repite, como puede ser algún servicio que se cobre todos los meses, y yo le puedo aplicar un cierto aumento, puedo mover de fecha, si es que me equivoqué, por ejemplo, en la fecha en la que los cargue, lo puedo mover la fecha desde hasta, esto sobre todo va a ser para los monotributistas que tienen que ingresar sí o sí la fecha desde y la fecha hasta, también la puedo modificar, puedo registrar el cobro como hicimos recientemente, en caso de que tenga productos cargados, es decir, que haya cargado una carga de forma detallada, puedo modificar los productos, puedo cambiar la jurisdicción, la actividad, bueno, y así. Tenemos un montón de funcionalidades que van a poder aplicar de forma conjunta a todos los comprobantes en bloque y les ahorrará muchísimo tiempo. Ahora bien, pasaremos a la parte de importaciones. Ya vimos lo que sería todo lo que es la carga manual. Recuerden algo importante, es que todo lo que se carga en la gestión tiene su reflejo automático en la contabilidad, como les mostraba anteriormente, pero no al revés. Es decir, si yo cargo un asiento, ya sea que quiera que lo aplique hacia los proveedores, lo tengo que cargar por la gestión al comprobante para que me impute y que me impacte dentro de la cuenta corriente de ese proveedor, ya que si yo lo cargo por medio de un asiento no se reflejará. A eso voy con todo lo que se carga en la gestión tiene su reflejo automático en la contabilidad, pero no hacia el revés. ¿Está bien? Ahora, continuando con lo que es la importación de datos, iremos específicamente a la de mis comprobantes, ya que como podrán ver, contamos con una gran cantidad de rutinas de importación. Les voy a hacer un repaso rápido, pero tenemos importación desde Excel, desde un Excel particular que ustedes tienen que, por ejemplo, respetar un cierto formato. Tienen la posibilidad de importar retenciones, cobros, pagos, movimientos de fondos por medio del extracto bancario. Es decir, tenemos la posibilidad de importar un extracto bancario que les emite su banco. Pueden pasarlo por el sistema. Siempre recuerden buscar el instructivo y respetar los parámetros de los archivos. Bueno, y así podrán ver que contamos con un montón de posibilidades y acá al último pueden cargar productos, es decir, pueden importar el stock de productos que ustedes tengan y los clientes y los proveedores, si es que los quieren importar, también lo pueden hacer. Esto por lo que es la parte de Excel. Ahora bien, tenemos lo que es desde AFIP, que
Acá nosotros le vamos a hacer hincapié en estas dos secciones que son las más utilizadas. La de mis comprobantes emitidos y recibidos y la múltiple de mis comprobantes, portal de IVA, Excel y CSV. Comenzaremos con la primera, que es la de mis comprobantes manual, la que le decimos nosotros, que es la originaria, en la cual si ustedes siguen el instructivo para poder importar estos archivos, lo que tendrán que hacer es directamente elegir el periodo en el cual quieren importar estos archivos, el año y el mes. Si son comprobantes emitidos o recibidos, dependiendo si sean compras o ventas, yo lo tengo que cargar, abro el archivo, cargo el archivo, se pone, me va a avisar, por ejemplo, a ver si yo tengo alguno por acá. Por ejemplo, vamos a hacer esa carga. Van a poder ver que el sistema les va a avisar si la quit a la cual están cargando el archivo corresponde con la quit que están posicionados. En este caso, como no coincide la quit, me avisa que la quit no es coincidente con la que estoy posicionado. Entonces tengo que tener una alerta. No me va a impedir continuar. Ojo, no me va a impedir continuar. Entonces, yo voy a poder cargar el archivo, pero lo tengo que tener en cuenta. Por eso lo aviso en rojo. Si estuviera bien el quit, ahí me va a poner este cartel en verde y que coincide. Tengo que elegir la cuenta del neto, ya que es una información que no viene dentro de los archivos, así como hay otra información que tampoco viene dentro de los archivos que ya les voy a estar comentando. La cuenta del neto es una, y bueno, tengo que elegir una antes de pasar los archivos y puedo importar estos datos. Si no quiero importar los datos, puedo comparar y emitir un informe de diferencias con respecto a lo que yo tengo en el cargado en el sistema y este archivo. Y por último, si selecciono el periodo 2021 diciembre, puedo eliminar de forma completa todos los comprobantes que yo importé desde esta rutina, tanto de compras como de ventas, ojo. Así que bueno, ojo al utilizar este botón, pero nos puede ser útil si nosotros queremos eliminar todo, pero nos puede ser contraproducente si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, solo ventas. En ese caso yo recomiendo utilizar las acciones masivas, que ahí sí van a poder eliminar los comprobantes. Ahora, les había comentado que hay información que estos archivos no traen. ¿Y estos qué son? Un ejemplo puede ser, bueno, la cuenta contable, la jurisdicción, la actividad, las alícuotas, las percepciones, etc. Bueno, ¿cómo hace el sistema para poder cargar esta información? Bueno, lo que va a hacer, en el caso de la cuenta, va a respetar la que nosotros hayamos dejado acá, si es que los clientes o los proveedores son nuevos, es decir, no existen en mi base de datos. Si ya existen en mi base de datos, no va a respetar esta cuenta, sino que va a respetar la última que yo haya cargado. ¿Por qué? Porque el sistema siempre guarda la última máscara de carga para poder repetir esos datos al conocer que hay archivos que no contienen ciertos datos. Así que bueno, seguimos. Por el lado de la jurisdicción va a respetar si es que no se lo agrega en ver opciones avanzadas. Vamos a ver que nosotros tenemos la posibilidad de cargar todos estos faltantes de datos en columnas adicionales o predeterminarlo, por ejemplo, la jurisdicción que justo estaba hablando, elegir una jurisdicción si yo sé que todos estos comprobantes corresponden, por ejemplo, a Neuquén. Entonces, jurisdicción está, cuenta contable, percepciones. Bueno, ¿qué pasa con las percepciones? La diferencia entre el neto, el IVA y el total, el sistema lo va a mandar a una cuenta particular que va a ser otros impuestos. ¿Por qué lo va a mandar para acá? Porque el sistema tiene una lógica para poder reimputar todo este valor que nosotros hemos agregado en otros impuestos hacia las otras cuentas, y lo puedo hacer mediante forma manual, con acciones masivas, como había comentado anteriormente. Se los voy a mostrar rápidamente. Desde acciones masivas yo podría, por ejemplo, si yo sé que este comprobante tiene otros impuestos, lo vamos a cargar, por ejemplo, otros impuestos y tributos a pagar. Le vamos a poner 50. Bueno, una vez que yo hago esto, yo podría reimputar
los otros impuestos hacia una cuenta que yo sé. Si yo sé que son, por ejemplo, todas percepciones a pagar Buenos Aires, podría aplicar ese cambio y si abro nuevamente voy a ver que va a estar reimputada la cuenta a la que yo elegí anteriormente. Ahora, la otra posibilidad es utilizar de forma combinada los archivos de mis comprobantes y los archivos de las percepciones que yo puedo descargar desde los diferentes entes como puede ser ARBA, AGIP, etc. O desde mis retenciones o mis percepciones. Lo que yo puedo hacer es importar esos datos desde acá, importar datos, comarv, si fuere web consulta o web declaración jurada, dependiendo de lo que corresponda, o desde otros agentes. Como podrán ver, se cuenta con la posibilidad de importar desde diferentes jurisdicciones, por ende les recomiendo revisar si corresponde su jurisdicción y pasar al archivo, ya que esto les va a facilitar y agilizar mucho y les va a ahorrar bastante tiempo. Entonces nosotros pasamos ese archivo de mis comprobantes, la diferencia se imputó a otros impuestos, ahora agarro, paso el archivo de las percepciones. ¿Cómo va a ser la lógica? El sistema, al importar los comprobantes de percepciones, lo que va a hacer, por ejemplo, en el caso de las percepciones, es ir a las compras y ver si ese comprobante existe. Si no existe, va a cargar esa percepción como si fuera un comprobante, pero van a ver que el monto neto o no grabado o exento no va a haber monto, sino que va a haber monto solo en esta sección de otros impuestos como la percepción. Ahora, si existe, va a controlar si está dentro del mismo periodo. Si está dentro del mismo periodo, lo que va a ser controlar si ese comprobante tiene un monto en otros impuestos. Es decir, en este caso, si volviéramos, vamos a eliminarla y vamos a poner otros impuestos. Perdón, tendría que ser una compra. Vamos a inicio compras. Tenemos esta, por ejemplo, cargada. Vamos a poner otros impuestos. Bueno, por ejemplo, yo paso el archivo de percepciones. Tengo una percepción hacia este comprobante en este mismo periodo, 12 del 2021, que es de 50 pesos. Entonces, el sistema va a controlar eso y si coinciden los datos, lo que va a ser robar este dato de acá y le va a poner la percepción que corresponda, ya sea percepción de Buenos Aires si fuera el archivo de Buenos Aires. ¿Está bien? Esa sería básicamente la lógica por la cual el sistema utiliza y pueden utilizar ustedes un combinado de mis comprobantes y de percepciones. Ahora, continuando, les había comentado que tenía la posibilidad del resto de los datos o de estos mismos datos, la posibilidad de cargar columnas adicionales. Es decir, el sistema viene con el archivo de mis comprobantes lo bajan directamente con columnas predefinidas. El sistema te permite agregar columnas adicionales para poder importar estos datos faltantes que estábamos hablando antes de la jurisdicción, ciertas percepciones de IVA, de impuesto a los ingresos brutos, la cuenta contable, la actividad, etc. Y si no, si opto por nada, lo puedo modificar a todo desde acciones masivas, como les mostraba y como les voy a seguir mostrando porque es una herramienta que lo van a utilizar constantemente. Podremos reimputar o modificar toda la información que nosotros necesitemos. ¿Está bien? O sea que todo ese pantallazo general sería lo que es la importación de mis comprobantes de forma manual. Ahora bien, hace poco, ante la negativa de AFIP de poder ingresar AFIP de poder ingresar bots a su página web, lo que hemos aplicado desde el sistema es la posibilidad, para poder seguir facilitando y ahorrando tiempo, es la posibilidad de importar varios archivos a la vez de cierta quit desde mis comprobantes o desde el portal de IVA o desde PEM con esta rutina. Nosotros acá tenemos la posibilidad de cargar, por ejemplo, si yo bajo cierto archivo desde mis comprobantes, yo le tengo que agregar la quit, es decir, por ejemplo, quiero bajar todo el año entero desde mis comprobantes mes por mes. Bien, lo bajo mes por mes y con la rutina anterior yo tendría que ir mes por mes cargando
Es decir, tendría que ir, posicionarme en el mes correcto, ir a inicio, importar datos y cargar esa información y controlar que esté en el quit correcto. Ahora, con esta rutina lo que se logra es que si yo le agrego el número de quit al archivo, puedo cargar los comprobantes y puedo importar un año completo, por ejemplo, con esta herramienta. Yo voy pasando los diferentes archivos, los voy cargando y solo el sistema va a detectar a qué quit van. Es decir, si yo tengo un listado de 50 quits, puedo cargar en una misma plataforma la cantidad de comprobantes y de diferentes quits que yo necesite y quiera importar en el sistema. Así que de esa forma se agiliza muchísimo, muchísimo la carga. Ahora también, gracias a esta rutina se ha logrado adicionar la posibilidad de importar los archivos del portal de IVA, tanto de CSV como de Excel, como así también los de PEM, de los que estos PEM F8010 son los archivos de los controladores fiscales de nueva tecnología. Vamos con lo que es el portal de IVA y portal de IVA Excel o CSV. ¿Por qué es importante estos dos archivos? Porque estos, si tienen la posibilidad de descargarlos e importarlos al sistema, les voy a hacer una recomendación y es que utilicen el de CSV. Y acá vamos a ver por qué. ¿Por qué utilizo el de CSV? Si es que tengo la posibilidad, es porque en este caso, fíjense que va a tener todos aquellos datos que el de mis comprobantes no tiene. Percepciones de IVA, ganancias, municipal, otros impuestos, discrimina netos por alícuota, discrimina el porcentaje de crédito fiscal computable, etc. Es decir, es mucho más completo que el de mis comprobantes. Así que bueno, todo esto sería por ahora lo que es las rutinas más utilizadas de importación en el sistema. Antes de pasar a la próxima sección, quería mostrarles las otras alternativas con las que cuenta la posibilidad de importar comprobantes el sistema. Y estas son las importaciones de Mercado Libre, Mercado Pago y Tienda Nube. Nosotros tenemos la posibilidad de asociar nuestras cuentas de Mercado Libre, Mercado Pago o Tienda Nube. ¿Para qué? Para poder importar los comprobantes que tengan estas plataformas sobre nuestro quit. Es decir, en Mercado Libre asocio mi cuenta y voy a poder importar todas las ventas que tenga de Mercado Libre y desde el sistema, de forma muy sencilla, podré obtener el CAE de todas esas facturas, por ejemplo. Por el lado de Mercado Pago puedo importar absolutamente todos los cobros que tenga y a partir de esos cobros generar las ventas, es decir, con acciones masivas yo puedo y tengo la posibilidad de crear una venta a partir de un cobro. Entonces, traigo el cobro, creo la venta y obtengo el CAE de esos comprobantes. Y por último tenemos de Tienda Nube que nos va a poder permitir importar los comprobantes de ventas. Y bueno, la importación PEM ya la había comentado anteriormente en el otro video que mencionábamos de la multicomprobantes. Me faltaba revisar algunas cuestiones más de la gestión, como pueden ser la gestión de los cheques, que el sistema permite llevar gestión de cheques propios y de terceros. En este caso yo no tengo ningún cheque cargado, pero los cheques se cargan por cobros o por pagos, dependiendo si sean propios o de terceros, y nos va a permitir el sistema poder depositarlos, agregarles una fecha de vencimiento que nos informe sobre la fecha de vencimiento según lo tengamos configurado en la configuración de quit, como habíamos mencionado anteriormente, y nos va a poder permitir filtrar por fechas, por el número del comprobante, su monto, ver el estado, el banco por el cual hayamos depositado. Así que es una herramienta muy útil para tener en cuenta. Recuerden revisar su instructivo. Y acá en esta última sección tenemos lo que son los clientes, que nosotros vamos a poder ver todos los clientes que tengamos cargados, los proveedores, los productos y las cuentas contables. Acá nosotros vamos a tener todos nuestros clientes, los voy a poder filtrar según su quit, su nombre, su mail, etc. Y hacer diferentes ajustes sobre cada uno de los clientes, que ya vamos a ir viendo por qué van a ser importantes. Si yo presiono en la ruedita, voy a poder determinar si es un cliente, si es un proveedor o si es ambos, su quit, su razón social, la condición de IVA, si tengo un listado de precios especial para este usuario, si le aplico algún descuento, si tengo ciertos plazos de pago para él mismo, los tipos de comprobante, porque dependiendo del tipo de comprobante, le voy a emitir diferentes facturas, así que pueden ser
factura, factura de ticket C, venta de líquido producto, etc. Así que eso es algo importante a determinar, y algunas cuestiones informativas como son el domicilio, el teléfono, el email, la provincia, el país, etc. Pero bueno, es algo importante. Lo mismo con los proveedores, es exactamente la misma dinámica. Yo para cargar un nuevo cliente lo puedo hacer o importando el archivo de Excel que habíamos mencionado, o creando desde un nuevo cliente, cargo la quit. El sistema está asociado con AFIP, así que en el momento que yo cargo la quit se me va a cargar automáticamente la razón social y la condición frente a IVA. O como había comentado, por medio de la importación. Y este listado, si yo necesito, no sé, revisar alguna cuestión, lo puedo exportar. En el caso de los productos, yo tengo acá cargado un solo producto, como comentado anteriormente, lo puedo importar al listado de productos o bien cargarlo de forma manual. A este listado, por ejemplo, si yo tengo un listado muy amplio, lo que puedo hacer y quiero actualizar los precios y no tener que ir, por ejemplo, uno por uno metiéndome y buscando el precio, lo que puedo hacer es exportar este listado, modificar y puedo importar este listado nuevamente y presionando este botón de eliminar todos los productos e incorporar solo el archivo actual. Entonces, una vez que hago eso, voy a actualizar mi base de datos de los productos con los nuevos precios, por ejemplo. Así que bueno, eso por el lado de toda esta sección. Y por último, las cuentas contables. Las cuentas contables, acá nosotros nos vamos a presentar con un plan de cuentas predefinido. Este plan de cuentas nosotros lo vamos a poder modificar siguiendo el instructivo, por ejemplo. Siempre basándonos en todo lo que hagamos, les recomiendo seguir el instructivo. Pero nosotros acá tenemos un plan predefinido según la actividad que hayamos predeterminado. Como había comentado al principio, este plan nosotros después, una vez que lo modifiquemos, podremos copiarlo de una base a otra sin ningún inconveniente. Pero para bases nuevas, es decir, si yo ya modifiqué y tengo una base, otra base cargada, no puedo copiar el plan de cuentas a esa, sino que tiene que ser nueva la base. Así que bueno, nosotros acá en la ruedita, similar a lo que es los proveedores y clientes, vamos a ir a una cuenta de egreso. Si yo presiono acá, voy a poder ver el tipo de cuenta y su configuración, el rubro, el número, que yo lo puedo modificar. Y acá cuestiones importantes que vamos a ir viendo a medida que vamos transcurriendo los diferentes informes, ya sea del CM05 o del F2002, pero por ejemplo acá yo en el CM05 yo le puedo determinar el grupo por el cual los quiero agrupar. Si quiero que lo incluya o no lo incluya dentro del ajuste por inflación, el tipo de crédito fiscal, que ya vamos a ver cuando ingresemos en el F2002, para qué sirve. Esta sección recomiendo no tocarla por el momento, ya que se está adaptando una rutina para la misma. Y bueno, y acá podemos poner el porcentaje a costo, porcentaje a gasto. Esto más que nada es para llevar un control de la gestión. Lo último que tenemos sería el ajuste por inflación impositivo, que sería lo mismo. Podemos determinar para el grupo, el grupo 1 dinámico y el grupo 2, o 3, o los que sean. Lo vamos a poder determinar. Y esta función acá, de cómo aparece en el extracto bancario, van a ver, si revisan el instructivo de la importación de los extractos bancarios, van a ver que tienen la posibilidad de importar ciertos movimientos de fondos o cobros o pagos en relación a cómo está predeterminada esta cuenta con respecto a lo que dice y lo que nosotros en esta sección de cómo aparece el extracto bancario y cómo lo hayamos agregado en el archivo. Recomiendo revisar el instructivo porque ahí se explica en detalle cuál es la lógica que va a utilizar el sistema para importar estos movimientos. Así que bueno, eso sería todo lo que es el plan de cuentas, los productos, los clientes, los proveedores. Acá por último tenemos la configuración de mi usuario, es decir, yo tengo mi usuario, todas las cuestiones que tienen que ver relacionadas a mi usuario, la configuración de mi estudio, la facturación si yo quiero ver, y por último tenemos lo que son las ventas eliminadas o compras eliminadas. Esto me va a servir para un control. Si yo no sé si se eliminó algo, yo tengo por ejemplo un colaborador y no sé si eliminó alguna venta de cierto periodo, lo voy a poder controlar acá y puedo activar y desactivar las barras de menú y el indicador de cliente que ya lo había mencionado al principio de la clase. Así que bueno, sería todo esto por ahora respecto de lo que es todo lo que es la gestión del sistema.